Y ahora acá el compañero decía, cuando hablamos de vejez, por suerte a nosotros no nos va a pasar. Y yo le respondía, bueno, ojalá que sí que nos pase, ¿no? Porque la otra opción... Bueno, por ahí va a ir algo de lo que vamos a ir hablando. ¿Me escuchan bien ahí? Yo, en torno a esto, la otra opción ahora decía, la otra opción decía, porque tiene que ver con, a ver ahí sí, sí, estaba haciendo una cosa. La otra opción, digamos, uno en la vida tiene dos opciones, o envejece o se muere, digamos. La opción de Peter Pan y eso es fantasiada, la fuente de la eterna juventud siempre ha sido una fantasía, ¿no? Pero la realidad es que las sociedades actuales sean cada vez más envejecidas, que tengamos cada vez personas mayores, más cantidad de personas mayores, da cuenta del desarrollo de una sociedad. Da cuenta del desarrollo de una sociedad. Capaz que la discusión no es si envejecemos o no envejecemos, capaz que el tema es cómo envejecemos y qué queremos hacer. Ahí. Bien. Y en esa línea va a ir el planteo que voy a hacer hoy, que tiene que ver con esto del curso de vida, envejecimientos y vejeces, ¿no? Dichos así en plural. Pues parte del problema cuando hablamos de vejez y envejecimiento es que lo hablamos en singular como que fuera algo universal y único, la forma en que se envejece. Y vamos a ir viendo algunas de estas cosas. Capaz que no me Bueno, ahí vamos a empezar, quería empezar como viendo la magnitud del tema, ¿no? Porque cuando hablamos de envejecimiento, vejez, parece que siempre hablamos de nosotros, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de vejez, siempre parecería que es en alguien que está ajeno a nosotros mismos. Y el tema es que desde que nacemos vamos envejeciendo a lo largo de la vida. Pero además es un tema relativamente nuevo en términos poblacionales. Desde la segunda mitad del siglo pasado que empezamos a trabajar y empieza a haber desarrollos importantes de trabajos en torno a la temática de la vejez y el envejecimiento. Y el mundo va envejeciendo. El mundo está envejeciendo, va a envejecer mucho más y eso es una buena noticia. Insisto con eso. Es una buena noticia. Porque a veces juega la ilusión de que cuando decimos Uruguay es un país de viejos, parecería que fuera algo malo eso. Y quisiéramos decir Uruguay es un país de jóvenes. ¿Sabe cuál es el país de jóvenes que tiene más cantidad de jóvenes en Latinoamérica o en la región de las Américas? Haití. Todo el África subsahariana son países jóvenes. ¿Cuáles son los países viejos? Japón, Europa, ¿no? ¿Por qué? Porque es un país joven, que hay muchos niños y pocos viejos. ¿Por qué hay muchos niños? Porque no llegan a viejos. Se mueren de... ¿Cuáles son las enfermedades que prevalecen? Básicamente desnutrición infantil, diarrea, enfermedades infecciosas. ¿De qué mueren la mayoría de las personas en las poblaciones envejecidas? Y bueno, son más eventos cardiovasculares, cáncer, son enfermedades crónicas. O sea, para que un país pueda envejecer, tiene que haber un país, un territorio, una población pueda envejecer, tiene que haber pasado por una transición epidemiológica y una transición demográfica. Y tiene que haber, para eso, haber cambiado el perfil de que muere la mayoría de las personas en ese país, haber pasado por un perfil de enfermedades infecciosas a enfermedades crónicas. Entonces, el envejecimiento, de alguna forma, da cuenta del grado de desarrollo que ha alcanzado un país en cuanto a la protección de
desafortunadamente en el mundo va a ir envejeciendo a pesar de todos los altos contrastes que obviamente existen y ustedes conocen. Pero fíjense en que en el año 74 la población mayor de 64 años, estamos hablando acá en un nivel ya alto, no estamos hablando de 60 como en muchos lados se pone, sino de 64, era del 5% de la población. Y a hoy ese porcentaje se ha duplicado, estamos en el 10%, en términos redondos. Y se estima que para el 2074, o sea, en 50 años más, eso se va a duplicar nuevamente y va a haber 20% de personas mayores de 65 años. O sea que en cualquier lugar del mundo que viajemos, de cada 10 personas que nos encontremos, 2 van a tener 65 años o más. Pero a su vez, eso es el envejecimiento de la población, pero a su vez se está hablando de un sobreenvejecimiento que tiene que ver, porque la vejez en algunos países se toma a partir de los 60, en otros a partir de los 65, como el nuestro. Pero hay una diferencia importante en lo que es, cuando decimos 65 años y más, y teniendo presente que las que son las generaciones jóvenes ahora, va a ser común que lleguen a vivir cerca de 100 años, estamos hablando de un periodo de 40 años o más de vida. Y no es lo mismo una persona de 65 que una persona de 100 años. Entonces, se está planteando un sobreenvejecimiento que tiene que ver con las personas de 80 o más, casi como 2 periodos de la vejez, de 65 a 79 y de 80 en adelante. En algunos casos se toma 85 en adelante. Y dentro de este envejecimiento de la población global va a haber un sobreenvejecimiento de las personas más mayores. Fíjense ahí esos datos. Se prevé que entre el 2024 las personas de 80 años o más se triplique, del 2024 al 2074 se triplique la cantidad de personas mayores de 80 años. En el 2000 el grupo era del 12% de las personas mayores y en el 2050 se proyecta que sea del 20%. No logro darle por... Capaz que no lo podés ir pasando. ¿Me ayudas con eso? Ahí, gracias. Bueno, ahí tienen las pirámides poblacionales del año 98 y del año 2050. Si se fijan en la parte superior de la pirámide, que tiene que ver con la edad, está dividido entre hombres y mujeres, van a ver cómo se amplía la parte superior de la pirámide, que ya deja de ser una pirámide y pasa cada vez más a ser un rectángulo, y vean que hay mucho más mujeres que varones viejas. Y eso ya es una realidad. Posiblemente en los próximos años, 50, 100 años vaya cambiando, pero al día de hoy las mujeres viven más años que los varones. Y por lo tanto hay más mujeres mayores que varones. Adelante. La siguiente, por favor. Bueno, a su vez, este crecimiento de la población mayor no va a ser en el mundo igual en los distintos países. Se prevé en la parte de abajo de ese gráfico están los países desarrollados económicamente y en la parte superior están los países no desarrollados económicamente o menos desarrollados económicamente. O sea, toda Latinoamérica, África, Europa Oriental, gran parte de Asia. La población va a crecer principalmente en los países más empobrecidos. ¿Por qué es esto? Porque los países de desarrollo económico han llegado ya a un nivel de envejecimiento poblacional que se va a ir incrementando, pero va a ser mínimo. En cambio, países hoy jóvenes todavía, estoy hablando de China, estoy hablando de India, estoy hablando de Brasil, estoy hablando de México, van a ser países que van a lograr un envejecimiento poblacional mayor, y esos son miles de millones de personas
Son los menores de 15 los que están abajo y arriba son los mayores de 65 años. Y esos son datos desde el 61, alcanzo a partir de acá, desde el 63 al 2023, que son los últimos que tenemos. Ya en el 2023 casi que tenemos el mismo porcentaje de personas mayores de 65 años que menores de 15. O sea, hoy en nuestro país, por cada persona menor de 15, hay una persona mayor de 65 años. Ese es un dato bien importante a tener en cuenta porque es la tendencia y es la tendencia, va a ser la tendencia en el mundo. O sea, cada vez va a haber menos personas jóvenes y niños y cada vez va a haber más personas mayores. La siguiente, por favor. Ahora bien, la vejez en su dimensión subjetiva es un tema que ha preocupado, el tema del envejecimiento y la vejez es un tema que ha preocupado al ser humano desde tiempos inmemoriales, ponía yo ahí, ¿no? Por algo, hoy se sigue planteando, cuando uno habla de vejez, esta cierta como ¿qué sería? Como incomodidad, como diciendo, no, bueno, ¿de qué estamos hablando en esto, no? Es bastante común, es muy común que cuando uno se plantea que va a hablar de un tema en públicos que no son especializados en esto, cuando uno plantea que va a hablar sobre la vejez, que surja en esto mismo que surgía acá, ¿no? Que tiene que ver con que uno piensa, bueno, vejez y yo prefiero ser joven y no viejo, ¿no? Algo así. Y eso, ¿por qué se daría eso? Bueno, hay determinadas concepciones de la vejez, hay determinados imaginarios que nos atraviesan continuamente sobre cómo pensamos. Porque cuando uno dice inicialmente vejez, no se le ocurre, lo primero que se le ocurre no es el tema de, cuando hacemos estos juegos de palabras en general surge vejez como decrepitud, vejez como enfermedad, vejez como pérdida, vejez como soledad, vejez como, ¿no? Como toda una serie de conceptos negativos de la vejez. En cambio, cuando uno dice juventud, cuando hacemos este ejercicio, ahora lo hiciera acá, pues en general lo que surge con la palabra juventud, lo primero que surge es, bueno, potencia, fuerza, energía, desarrollo, ¿no? Inteligencia, ¿no? Y es muy interesante eso, porque eso tiene que ver con determinadas significaciones sociales. Porque además, cuando hablamos de juventud, no estamos hablando de la juventud que está en el CONCAR, por ejemplo. No estamos hablando de la juventud que está en situación de calle, no estamos hablando. Cuando decimos juventud, cuando sintetizamos la noción de juventud, ¿no? Estamos hablando de otra noción de juventud. Y también cuando hablamos de vejez, no estamos hablando en general de determinadas personas que pueden estar muy bien. Estamos pensando en las personas que están con demencia, las personas que están con deficiencias físicas enormes, las personas que están en situación de soledad o de deprivación de múltiples sentidos. Pero condensamos en uno lo mejor y en otro lo peor las etapas de la vida y las tomamos como que eso es la etapa de la vida. ¿Con esto qué quiero decir? Que ahí ya me voy metiendo en el tema de vejeces y envejecimientos para poder empezar a cuestionar la palabra vejez y también para poder empezar a pensar qué tipo de envejecimiento y qué tipo de vejez voy construyendo en mi propia vida. Una pregunta que ha estado en torno a la vejez cuando uno mira la literatura a lo largo de toda la historia de la humanidad es este cuestionamiento sobre si la vejez es un hecho normal o es un hecho patológico. Si el envejecimiento es, la vejez es una patología o es un hecho patológico o es algo propio de la vida, es un hecho normal y hasta saludable poder llegar a eso. Y es una pregunta que se ha sostenido, por lo menos desde que hay registros, a lo largo de toda la vida, desde la filosofía a la medicina. Bueno, yo ahí ponía ahí algunos, hoy hablábamos del mito de la fuente de la eterna juventud, o la fuente de el mito de los inmortales, ¿no? Mitos antiquísimos.
viva la filosofía griega, ¿no? Todo el acento que ponía Platón, por ejemplo, en el tema de la sabiduría, o todo el acento que ponía Aristóteles en torno a la decrepitud del cuerpo, o lo que es el Tratado de Senectud de Cicerón. Viendo que estoy salteando de a 500 años, así, ¿no? Y se siguen dando las mismas preguntas y esto mismo que veíamos recién, ¿no? El Tratado de Senectud de Cicerón de 50 años antes de Cristo, donde plantea, hace un elogio de la vejez, ¿no? Es un ensayo donde una persona vieja conversa con dos personas jóvenes y hace todo un elogio de la vejez y con el tema de la sabiduría. Ante eso pasa 1000 y pico de años más, Charcot, Jean-Martin Charcot, la Salpêtrière, en el año 1868, da una serie de conferencias que le está discutiendo sobre todo desde la medicina, en la Salpêtrière, en Francia, en que fueron años muy potentes para la medicina. Bueno, acá tenemos varios médicos, ¿no? Años de mucho trabajo en la anatomopatología. Y Charcot plantea, discutiendo a Cicerón, diciendo que los cambios en un cerebro, él trabajaba mucho sobre enfermedades mentales, en un cerebro de una persona vieja son tan masivos y tan importantes que cuesta saber cuánto hay por la vejez y cuánto hay por la patología. O sea, planteando que la vejez, en definitiva, termina siendo una patología. Trabajaba con el tema de las demencias seniles también. Y nos salteamos 1868, 150 años más, y tenemos la discusión que se dio ahora, hace unos pocos años, bueno, de una serie de trabajos que planteaban ante el Manual de Enfermedades de la OMS, el CIE 11, ante una nueva edición planteaban poner la vejez como una enfermedad, plantear la enfermedad como una enfermedad para que pudiera ser cubierto por los seguros en Estados Unidos una serie de patologías. Ante eso, pero ahora después voy a mostrar algunas cosas de esto, porque no es que lo planteaban, se me ocurrió, o sea, ante investigaciones, ante determinados estudios y ante determinados cambios bioquímicos que se van dando en el cuerpo humano, ellos planteaban eso. Y a su vez otras investigaciones que rebatían eso, y bueno, todo, en el medio todos los movimientos políticos que se dan de un lado y del otro, y todos los movimientos económicos que se dan de un lado y del otro, porque convengamos que cualquiera de las opciones implica un cambio importante en muchas cosas e implica todo un movimiento económico también. ¿No? Digo, para no quedarnos solamente con la visión romántica de que es conocimiento puro y ¿no? especulativo. Atrás de cada una de estas cosas hay acciones concretas. Pero me interesaba, ahora después voy a mostrar algo muy breve de esto, pero me interesaba sí señalar cómo es hoy, el siglo XXI, con todos los avances tecnológicos y de la humanidad que tenemos, que han permitido que la gente pueda vivir más años, algo que era impensable en la Edad Media, que las personas vivieran, ¿no? 80, 90, 100 años como promedio. Bueno, en medio de todos esos cambios se siguen dando las viejas discusiones y la tecnología de cada época permite seguir discutiendo exactamente lo mismo y de la misma forma. Eso es lo interesante. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen La Fuente de la Eterna Juventud, una pintura del año 1546, ¿no? Donde en realidad es para mujeres solamente. Este artista la pintaba solamente para mujeres, donde entran en la fuente mujeres viejas, ¿no? Y salen mujeres jóvenes, que tenía que ver con la creencia de esa época de las aguas termales y lo curativo de las aguas termales. Creencia que al día de hoy sigue estando. Y capaz que no es creencia, yo qué sé, pero no, lo que sí es claro que no produce eso. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos a Charcot de la Salpêtrière. Ahí, esa es una pintura famosa que es sobre el tema de la histeria. Es muy interesante observar esta pintura también desde la perspectiva de género, ¿no? Digo, pues da cuenta de una época también y de cómo circulaban
historia que plantea estas conferencias sobre el envejecimiento, discutiendo, insisto, un libro que tenía, o un escrito que tenía más de mil años, pero que había marcado gran parte de la posición sobre la vejez a lo largo de la Edad Media. Lo siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos la discusión, acá llegamos al siglo XXI, del que estamos hablando, el trabajo del 2020, de Calturini y colaboradores, donde este es el trabajo y la investigación de esta gente, de este equipo, el que permite sostener que la vejez debería de incluirse, o aspectos de la vejez deberían de incluirse como una enfermedad, tratarse como una enfermedad, para que las personas puedan tener coberturas en los seguros de salud de Estados Unidos. Aparte estamos hablando, se dan cuenta, como de trabajos que se plantean como universales, pero que están focalizados en determinados aspectos que hacen a los sistemas de salud o a la organización de un sistema de salud de un país, pero que se plantea que es distinta en realidad a la de muchos países, pero que se plantea como universal y por lo tanto queda como universal, ¿no? Porque si esto se hubiera logrado, finalmente se logró rebatir esto con otras investigaciones. Pero ahí tienen, esa es básicamente la fundamentación que plantean para plantear, ¿no?, esta serie dice el aumento de cascadas patogénicas secundarias al envejecimiento que tiene que ver con los cambios que se van dando en el cuerpo. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de envejecimiento y de vejez, siempre parecería que hablamos de los otros, de un otro, una otra, y que hablamos como una población homogénea. Naciones Unidas, por ejemplo, lo ha manejado así, lo maneja así, y se ha centrado principalmente en aspectos económicos o de salud, pero sobre todo desde la perspectiva de la sostenibilidad. Ahí hay muchos estudios económicos que plantean, ¿no?, el tema cómo se sostiene, digamos, una seguridad social o un sistema de seguridad social o un sistema de salud con estas cifras cuando esto va a ser en el mundo. Y recuerdan que principalmente va a aumentar la cantidad de personas mayores en los países pobres, ¿no? Entonces eso es una preocupación que se mantiene, sobre todo desde una perspectiva de querer sostener. Hasta ahora no se viene planteando, pensemos esto de forma distinta, sino pensémoslo de la misma forma, aprendamos de la misma forma y cómo hacemos, ¿no? Aspectos salud, aspectos económicos, eso ha homogeneizado mucho los prejuicios sobre el tema de la vejez, y ahí ha circulado mucho el tema de las personas mayores como carga, ¿no?, como carga en la seguridad social, como carga en la familia, como enfermos, como carga en los sistemas de salud. Y gran parte de eso es lo que sostiene también este prejuicio y estos imaginarios sociales que veíamos al principio, ¿no?, cuando nadie quiere ser viejo, porque nadie quiere ser vieja. Y estoy hablando de viejos y viejas en términos binarios. Ni hablemos dentro de unos años que afortunadamente vamos a empezar a ver personas viejas que van a llegar a la vejez, personas de la diversidad sexual. O sea, vamos a tener un panorama muy amplio, afortunadamente. Ahora el tema es, ¿se va a seguir homogeneizando el prejuicio en ese sentido? Porque cuando hablamos de las personas mayores o los viejos, las viejas, en términos generales, cuando vemos a esas mismas personas, ese concepto lo aterrizamos en fulano, mengano, ¿no?, y en su vida cotidiana, ahí se nos abre un universo totalmente distinto. La siguiente, por favor. Es una población homogénea. Yo ahí seleccionaba algunas fotos que pude sacar rápidamente de internet, así, ¿no?, una búsqueda muy rápida. Debe de haber algunas más impactantes, ¿no? El grupo de ancianos de los Rolling Stones, ¿no?, que tenemos. ¿Qué tiene que ver con las personas que están allí al lado, cualquiera de ellos, ¿no?, que a su vez deben de ser heterogéneos entre ellos? Bueno, ahí Angela Merkel, la reina de Inglaterra, allá abajo una señora como muy fragilizada físicamente y al lado un señor de la
parecidos al nacimiento que en la vejez. O sea, cuando nacemos tenemos, sin ser iguales, pero desde la concepción, tenemos, por ejemplo, nuestro cerebro está, y hablo más de los aspectos que yo conozco y trabajo, pero nuestro cerebro tiene tiene las conexiones básicas que nos permiten alimentarnos y manifestar un malestar acabadas, y todo lo que tiene que ver con las conexiones, con lo que va a ser después la vida cognitiva superior, todo lo que tiene que ver con lo que va a ser la corteza cerebral, están en una forma muy elemental, y eso empieza a conformarse, empiezan a cablearse, digamos, en función de los estímulos que tengamos. Esa es la base de la estimulación temporal. Pero ahí ya nos empezamos a diferenciar. Y cada vez nos vamos a ir diferenciando más a lo largo de la vida. Y cada vez, esto quiere decir que en la vejez no haya aspectos que se puedan pensar en común. Bueno, sí, hay una serie de aspectos que tienen que ver con lo común, pero que no son lo mismo. Y parte de ese aspecto que tiene que ver con lo común de la vejez es la diferencia. Somos, posiblemente todos quienes estemos acá, quienes estamos acá, cuando nacimos éramos más parecidos que lo que somos ahora. ¿Y qué nos separa de eso? Bueno, nos separan los años, con muchos de acá capaz que muchos compartimos los años que nos separan del nacimiento. Y después somos personas totalmente distintas. Sí, capaz que algunos, bueno, si quieren pensar en patologías, algunos compartiremos algunas cosas. También si quieren pensar en aspectos saludables, compartiremos otras, pero somos más distintos. Solo los prejuicios sociales, miedo y desconocimiento han llevado a que la vejez se represente como una población homogénea. Y las disciplinas, incluida la psicología, la medicina, han contribuido mucho a esos prejuicios sociales. La siguiente, por favor. Bueno, voy a empezar a apurar un poco más porque estoy quedando corto de tiempo, pero básicamente el envejecimiento, cuando hablamos de envejecimiento, estamos hablando del proceso, ¿no? Así es como lo define la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Convención de la OEA 2015, que Uruguay ratificó en el 2016 y por lo tanto tiene estatuto de ley en nuestro país. El envejecimiento es el proceso gradual que se desarrolla durante el curso de la vida, y hoy se habla del curso de la vida, ¿no? Para hablar del envejecimiento, cómo vamos viviendo nuestra vida, y ahí entran factores de todo tipo, sociales, económicos, políticos, biológicos, psicológicos, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden agregarle todas las columnas que quieran. Todos esos cambios que tienen distintas consecuencias y que se asocian con interacciones dinámicas y permanentes entre el sujeto y su medio. O sea, nos vamos envejeciendo. Alguien decía, envejecemos como hemos vivido. Y en gran medida sí, pero eso, a su vez, hay que tener cuidado con esa frase porque, dicho así, parecería que fuera un destino inmodificable, y podemos ir modificando. Se envejece como se ha ido viviendo, pero también se envejece como vivimos, y podemos ir modificando eso. En cambio, la vejez es una etapa. Cuando hablamos del envejecimiento, hablamos desde que nacemos hasta que morimos. Cuando hablamos de vejez, hablamos de una etapa, que en general se plantea a partir de los 60 o 65 años, pero miren qué interesante lo que se plantea en la Convención. La vejez como la construcción social de la última etapa del curso de la vida. La construcción social de la última etapa del curso de la vida. Lo cual da la pista por dónde va el tema para pensar la vejez. La siguiente, por favor. Hay tres errores que se cuelan continuamente desde el prejuicio y desde la ciencia. Se cuelan, y ustedes lo ven continuamente en los medios de comunicación y en colegas y cuando se expresan estos temas. Por un lado, se confunde la lógica del sistema nervioso central con la del psiquismo, o si se quiere, poder tratar de hablar sobre la mente de las personas a partir de trabajar sobre la lógica del cerebro. Bueno, son
convergentes pero diferenciables, pero son convergentes, o sea, no existe uno sin el otro. El cerebro es una condición necesaria pero no suficiente para que exista una mente. Si no existe una mente, el cerebro es un conjunto de tejido que no tiene mucho sentido. Lo otro que pasa es confundir el cuerpo con el organismo, donde se plantea el cuerpo y el organismo como sinónimos, cuando el organismo remite a esta apoyatura que tenemos, bioquímica, física, neurológica, y el cuerpo tiene que ver con cómo nosotros vivenciamos nuestro propio organismo. Un ejemplo que yo pongo claro de esta diferencia, personas jóvenes en general con anorexia, ¿no? Donde tenemos en general, afecta más a las mujeres, una chiquilina que está, su organismo está prácticamente en el esqueleto y sin embargo viéndose en el espejo su imagen es que está gorda. Ahí tenemos la diferencia entre el cuerpo y el organismo. Y lo otro es confundir los procesos psicosociales con los procesos biológicos. Se toma la vejez desde los procesos biológicos y por ahí ha circulado y circula todavía la noción de la vejez, del envejecimiento como una ganancia y después una pérdida, crecimiento y declive, ¿no? Y en cambio en los procesos psicosociales no es así. La siguiente, por favor. Bueno, ahí tenemos estas curvas, ¿no? Ahí hay una serie de estudios. Mientras en los procesos biológicos sí, siempre hay un crecimiento y un declive, ¿no? Pero que ese declive nunca es lineal, siempre tiene que ver, tanto el crecimiento como el declive tiene que ver con, bueno, seguramente un deportista tiene un declive menos marcado que en los aspectos biológicos que una persona que es sedentaria. Pero los procesos psicosociales, por el contrario, se mantienen, incluso pueden incrementarse. Todo lo que tiene que ver con el lenguaje, todo lo que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje se puede mantener. Yo siempre traigo el ejemplo de Mario Benedetti. Mario Benedetti escribió los poemas de la oficina, no sé qué tenía, 50 años tendría cuando escribió los poemas de la oficina. Cuando tenía 80 se dedicó, pudo escribir 80 y algo, pudo escribir haikus, los poemas estos japoneses. Posiblemente cuando tenía 50 años no tuviera el vocabulario y la capacidad de poder expresar esos poemas como la tenía a los 80. Claro, seguramente a los 50, si te iba a tomar un ómnibus y se le iba, lo correría y lo alcanzaba. A los 80, capaz que no podía ni subir siquiera. Siguiente, por favor. Hay aspectos subyacentes al tema de la salud mental, y acá me meto con el tema de la salud mental de las personas mayores, como la pobreza, el aislamiento social, el maltrato, la soledad, la pérdida de independencia, la discapacidad física, el estigma, y bueno, ni que hablar de la pandemia, donde sin duda esto, ¿cómo se articula en esto? Con el envejecimiento de una persona, bueno, va a dar el tipo de persona que es y el tipo de envejecimiento. La siguiente. Hay 3 dimensiones que orientan el tipo de envejecimiento y vejez, y esto me parece que es lo interesante para pensar acá. Ya voy terminando. Por un lado, los aspectos socioculturales y de producción de sentidos que predominan en determinada época, en determinado lugar. Las nociones de género, las relaciones de poder que se establecen entre las personas, las orientaciones sexuales, las imágenes sociales, entre otros. Todo lo que tiene que ver también con los aspectos de salud. Cómo se cruce en una persona, en un momento dado, estas variables y otras más, hacen al tipo de envejecimiento que vamos teniendo. Y ahí están las diferencias que decía al principio, los rasgos de personalidad. Hay algunos libros, cuando nosotros empezamos a trabajar esto hace más de 30 años en la Facultad de Psicología, había solamente un libro sobre vejez que se llamaba Psicología Normal de la Senectud, no, Psicología Normal de la Vejez, normal, donde se planteaba que las personas viejas tenían determinados mecanismos defensivos, por ejemplo, que eran más rígidos, que eran egoístas, ¿no? Y nosotros decíamos, con 30 años en aquel entonces, o sea que nosotros dentro de 30, 40 años vamos a ser así, ¿no? Entonces, ahí vemos que en realidad las personas envejecen
con los rasgos que tienen. Personas que han sido jóvenes narcisistas, con rasgos narcisistas, van a ser viejos y viejas narcisistas. Obsesivos, van a ser viejos y viejas obsesivas. Histriónicos, histriónicas, van a ser viejos o viejas histriónicos, histriónicas. Y así podemos abrir todo el abanico y seguramente, yo les digo esto y se le van ocurriendo determinadas personas, van pasando caras de personas que conocen, que tienen rasgos muy distintos, que capaz que lo que tienen en común entre sí son los años que los separan del nacimiento. Y por último, la vejez como una producción subjetiva, ¿no? La significación del paso del tiempo. Parte de este temor de envejecer es cómo uno significa el paso del tiempo. El paso del tiempo no tiene un significado en sí mismo, es simplemente. El tema es, ¿qué significación le damos cada uno a ese paso del tiempo? ¿Y cómo juega eso? Hay una autora argentina, Graciela Zarecki, que plantea el tema de las prótesis imaginarias. Aquellas personas que han montado durante su juventud y durante gran parte de su vida su personalidad, su sí mismo, su forma de ser en torno a un rol o una función. Por ejemplo, aquella persona que es el médico o que es la mamá. Y cuando pierde eso, ya sea por jubilación, ya sea por cambios familiares, o ya sea porque cambió la vida o por alguna enfermedad, se da cuenta que en realidad no es nadie, quedó sin nada. Entonces hay que hacer un movimiento de simbolización con el paso del tiempo para poder mantener y reconstruirse identitariamente uno a medida que pasa el tiempo. Y por ahí la vejez ya no es algo tan temido, pero hay que hacer ese movimiento de simbolización para poder elaborar la identidad. La siguiente, por favor. Ya voy terminando cuenta. Bueno, acá esto es las demencias que están tenidas en la vejez. Bueno, estos son los factores protectores que se conocen, básicamente. No es nada nuevo, ¿no? El cuidar todo lo que tiene que ver con cuidar el corazón, hacer actividad física, dieta saludable. Pero miren qué interesante, el tema cerebral, estimular, tener actividades de estimulación cognitiva, pero no solamente hacer crucigramas y esas cosas que todos saben. Esto, por ejemplo, que hacen es una actividad de estimulación cognitiva, tener un motivo, tener un interés, tener un sentido en la vida, eso tiene que ver con la estimulación cognitiva. Y lo otro, la red social, la siguiente. Tener una buena relación. Ahora pasamos a hace 2 meses, se dio publicado en The Lancet esto que tiene que ver con prevención de la demencia y es una muy buena noticia que plantea cómo pensar en prevenir la demencia, la enfermedad de Alzheimer, hay que pensarlo a lo largo del ciclo de vida. Este es un enfoque bastante nuevo en los trabajos que se vienen dando en demencia, donde fíjense que ahí la educación en la infancia cumple un papel importante en la prevención de la demencia en la vejez. ¿No? Por esto mismo que decíamos por estos factores anteriores. Bueno, ahí tienen, acá no alcanzo a ver, pero de memoria les digo, hablar de ahí del colesterol, el papel que tiene el colesterol, la inactividad física, ¿no? La sordera, la depresión, bueno, una serie de factores que, pudiendo manejarnos, ¿no? la falta de red social también, se podrían estar evitando o disminuyendo en un 40% el desarrollo de la demencia. Y la última es esta. Analizadores de salud mental. Bueno, compensar pérdidas con ganancias, tener un proyecto de vida, recomponer una red social que a veces tiende a disminuir cuando uno va envejeciendo, bueno, recomponer esa red social, sentirse respetado social y familiarmente, sentirse útil y estar integrado socialmente y ser saludable psicológicamente, bueno, esos son aspectos que hacen lo que podríamos llamar envejecer de forma plena, satisfactoria y saludable. Y ahora sí, la última, que son unas palabras de Pinky. Él decía, ¿no? Me parece que sintetiza gran parte de todo lo que he dicho yo, ¿no? Lo que tiene el arte, yo estuve hablando más de media hora y él lo sintetiza en estas palabras. El mejor antídoto contra los aspectos negativos del paso de los años es conservarse
entero desde adentro, tener las instituciones sin reuma, los objetivos sin varices y los ideales sin colesterol. Gracias. Muchas gracias por la charla, seguramente muy motivadora. Acá tenemos el micrófono para aquellos que quieran hacer una preguntita. Sí. Yo en realidad no es una pregunta, sino es decirte muchas gracias por la charla, porque después